¿Cómo está la iglesia esta mañana? Estamos bendecidos. Bueno, damos gracias al nombre del Señor Jesús. Sabes, hoy vamos a hablar acerca de las puertas abiertas por el nombre de Jesús. Las puertas que son abiertas por el nombre de Jesús. Muchas veces hay personas que se han abierto puertas en esta vida, han podido tener grandes logros o logros importantes, pero es importante que entendamos que hay puertas que solamente las puede abrir Jesús. Hay unas puertas que no se van a abrir de otra manera, sino solamente Dios es el que las va a abrir. Y necesitamos comprender que Dios es el que abre puertas, pero también cierra puertas. Y qué bueno que nosotros podamos confiar en ese Dios que abre puertas y cierra puertas. Abre puertas a la bendición, abre puertas a la dirección, abre puertas a cosas buenas y cierra puertas a aquellas maldiciones, a aquellas situaciones peligrosas. Cierra puertas a todo aquello que trae ruina, que trae fracaso, que trae muerte. Hemos visto que el pecado y muchas personas por andar en su condición pecaminosa constantemente dicen: se me están cerrando puertas, o hay puertas que se me han cerrado. Y qué bueno que nosotros podamos confiar en estos tiempos de pronto de tribulación, de amenaza, podamos confiar en el Dios que abre puertas. Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 3 y recordando a aquellos hermanos y hermanas que están haciendo el curso de Apocalipsis, qué bueno que podamos hoy predicar de este tema tan hermoso. Es una de los mensajes a la iglesia y a una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia. Dice versículo 7 al 8 de Apocalipsis 3: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ese era el lugar donde estaba la iglesia y así se llamaba, el lugar de la iglesia de Filadelfia. Nosotros estamos en el poblado, ¿y cómo lo llamamos? La iglesia del poblado. Entonces aquí es la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Mire qué poder el que tiene el Señor. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, estás debilitado. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Hemos venido hablando en estos 11 años de cimientos, de nuevos cimientos. Hemos hablado de aquellas llaves que abren puertas a la bendición. Hemos hablado de la palabra profética. Comenzamos este tiempo de reactivación con la palabra profética y con el don profético que se proclamó aquí en esta iglesia. Y una de las palabras que se proclamó para la iglesia era esta palabra. Dios le decía al profeta que nosotros somos la iglesia de Filadelfia, que de pronto estamos cansados, de pronto las fuerzas se han agotado, de pronto hay circunstancias que nos están superando, pero obedecemos a su palabra y permanecemos fiel al nombre de Jesucristo. Qué bueno que podamos adorar el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, la autoridad que es sobre toda autoridad. Yo quiero que ahí donde tú estés honres al nombre de Cristo. Dale un aplauso, honra al nombre de Cristo, dile: gracias, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre. Él es el que tiene la autoridad sobre toda autoridad. Y para esa iglesia de Filadelfia, que había luchado, había permanecido fuerte frente a las circunstancias, frente a la adversidad, Dios le revela este gran secreto: las puertas que se abren por el poder del nombre de Jesús. Qué hermoso que podamos entender que hay puertas que solo se van a abrir por permanecer obedientes a su palabra y en el poderoso nombre de Jesús, permaneciendo firmes en su nombre. No se van a abrir de otra manera. Y hoy entonces voy a hablar de 7 puertas, que se abren en el poderoso nombre de Jesús. La primera puerta, y vamos a hacer un ejercicio mental, que a veces es bueno
A veces enseñan, no, enséñele 3 puntos, 2 puntos para que no se le olviden, pero esta iglesia es de inteligentes, de que los que tienen una memoria prodigiosa. Vamos a aprender 7 puertas. No me vayan a hacer quedar mal. La primera puerta que se abre, la puerta de la salvación. Diga, la puerta de la salvación. Dice Juan, el Evangelio de Juan, que es el mismo autor del Apocalipsis, dice Juan 10, 7 al 9. Entonces Jesús les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos, ladrones. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esa puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Hay una puerta que solamente se va a abrir por la autoridad y por el nombre de Jesús. Y es la puerta de la salvación. Antes, por fuera, habían venido otros que eran ladrones, bandidos, sustitutos de Cristo. Y hay que entender que el espíritu de anticristo no es solamente aquel que está en contra de Cristo, sino aquel que lo pretende sustituir. No hay varios caminos. Para la salvación, cualquier camino no conduce a la salvación. No todas las religiones te van a llevar a la salvación. Solamente uno, y es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad y soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Y necesitamos comprender que Él es el que tiene la llave, la autoridad. No la tiene más nadie sino Jesús. Y aquello que reemplaza, que sustituye, es un mentiroso, es un ladrón, es un engañador. No podemos dejar que nos confundan, que nos equivoquen. El evangelio es uno solo, no puede ser manipulado. El evangelio se refiere a Cristo, a Jesús. Así que necesitamos entender que toda la autoridad le es dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y solamente podemos ser salvos a través de Cristo, obedeciendo su palabra, no cambiándola, no variándola, no interpretándola mal, obedeciendo su palabra. Y esa es la puerta que abrirá el camino a la salvación. La cruz fue la puerta que Dios usó para aplacar su ira. ¿Por qué la ira de Dios? Él creó unos seres humanos y les dio todo lo que existe. Él nos consintió y aún nos sigue consintiendo. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra actitud rebelde hacia Dios, a pesar de que nosotros los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios, Dios sigue mandando su lluvia sobre buenos y malos. El viento sopla sobre justos e injustos. Aún podemos disfrutar de una naturaleza y de las bendiciones naturales de Dios. Pero Dios dijo, la paga del pecado, el resultado y la consecuencia del pecado es la muerte. Y eso es una regla universal. Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hace humano. Por eso se llama hijo de hombre. Dios se convierte en humano. Se despoja de su forma de Dios y se hace humano. Empieza a habitar como ser humano. Toma nuestro lugar y Él sí es obediente. Aquellos que digan que Jesús es un rebelde están muy equivocados. No es el Jesús de la Biblia. Porque Jesús fue obediente en todo, dice la Escritura. Él constantemente, los que han leído el Evangelio, dice que Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que mi Padre me ha mandado. Yo no digo lo que yo quiero decir, yo digo lo que mi Padre me dice que diga. Y constantemente vemos que la obra de Jesús era una obra de obediencia al Dios Padre. Él era obediente, Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera y fue obediente hasta la cruz. Fue obediente en las buenas y en las malas. No fue obediente cuando las cosas estaban bien. Él fue obediente entendiendo
que la obediencia le iba a costar sufrimiento y dolor. Y por eso Él es perfecto. Él es el santo, el que tiene la llave. Porque Él, siendo perfecto, tomando nuestro lugar, siendo obediente, fue obediente hasta la cruz. Voluntariamente se entregó para pagar la consecuencia que cada uno de nosotros debía pagar: la muerte. Y murió en la cruz. Y por eso es tan importante entender que el evangelio se centra en la cruz. No en la cruz de madera, sino en el acto de que Él pagó en la cruz. La cruz era un símbolo y era una muerte de maldición. Y Él murió en una muerte de maldición para que nosotros tuviéramos la bendición de Él. La salvación está por eso. Él tomó nuestro lugar siendo perfecto, siendo obediente, estando bajo la autoridad del Padre para cumplir la justicia de Dios Padre. Y muere en la cruz. Resucitó al tercer día para darnos vida. Solamente a través de Jesús es que nosotros somos libres de la condenación, porque Él pagó por nosotros. Pero para nosotros ser libres necesitamos recibirlo, aceptarlo como nuestro Señor. Decir: yo asumo, yo recibo tu bendición, yo recibo y te sigo, y seguir a Jesús. La única puerta para ser salvos es a través de Jesús. No es la religiosidad, no es sustituto. Jesús no necesita que le ayuden. Jesús no necesita un intercesor del intercesor o una intercesora. Jesús no lo necesita. Él es Dios, Hijo de Dios, profetizado 700 años atrás. Isaías, los profetas hablaban como si dando detalles claros y evidentes de lo que iba a suceder. Esto no es el mensaje de hombres. Algunos se atreven a decir que la Biblia fue escrita por hombres y que esa es la idea de hombres. No la entienden ni saben el poder que hay en esta poderosa palabra que ha sido soplada, inspirada por Dios. En este libro hay algo que ningún hombre puede escribir, y es la palabra profética. ¿Quién puede saber qué es lo que va a suceder en un futuro? ¿Quién? Con detalles específicos. Profetas 700, 800, 900 años antes dijeron que Jesús iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en el lugar que iba a nacer. Dijo que iba a ser varón de dolores, que iba a sufrir, que iba en su cuerpo a sufrir en un madero, iba a darnos la libertad. ¿Cómo es posible que alguien 700, 800 años atrás haya dicho eso? Solamente alguien que conoce los tiempos, que conoce el futuro, que es omnisciente, que todo lo sabe, y es nuestro Dios. Por eso esta palabra es poderosa. Esta palabra no es una religión vacía. Esta palabra tiene un poder que el que la lea entiende que esto no lo puede escribir hombres. Y aún así, todavía hay profecías de cosas que van a suceder. Ya se han cumplido las que se profetizaron. En Cristo se cumplieron muchas. Profecías que se dijeron del templo que iba a ser destruido. Daniel profetizó la visión de los 70 veces 7, y en el año 70 se destruye el templo y los judíos no tienen templo. Ahora tenemos Apocalipsis, que habla de los hechos futuros, y ya muchos se están cumpliendo. ¿Quién es capaz de decir el futuro con pelos y señales? ¿Quién es aquel de mostrar un camino? Solo Dios. Esta palabra nos habló de Cristo, y nosotros sabemos que Cristo es la puerta de la salvación de la humanidad para aquel que lo recibe. Porque todo el que en Él cree y le recibe es hecho hijo de Dios. Solamente esa puerta la abre Jesús, la de la salvación. Por eso Romanos 10, 9 al 11 dice: pues si ustedes, diga, si nosotros, vamos a personalizarlo, pues si nosotros reconocemos con nuestra propia boca que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó,
entonces seremos librados del castigo que merecemos. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor. Declara que Jesús es la puerta de tu salvación. Esa puerta solamente es a través de Cristo. Otra segunda puerta que nos abre es la puerta de la enseñanza. Hay una iglesia que es la de Filadelfia, la que les hablé ahorita, pero en el mismo capítulo 3 había otra iglesia cercana, que es la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia había conocido el poder de Dios. Era una iglesia, obviamente, que conocía el evangelio, pero estaba en un lugar de abundancia, de riqueza, eran mercaderes, eran personas muy prósperas, y ellos decían que ellos eran ricos, que tenían todo lo que deseaban. ¿Quién quiere estar en esa iglesia? Pues el problema a veces de tener todo lo que uno desea es que se olvida de lo importante. Entonces ellos decían, capítulo 3, 17, 18, yo soy rico, tengo todo lo que deseo. Y dice, no necesito nada. Eran ricos que no necesitaban nada. Sabes que el reino de los cielos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Oiga bien, los pobres de espíritu, los que muestran que tienen necesidad de Dios. Siempre necesitamos tener una necesidad de Dios, porque de Él viene la salvación y de Él viene todo lo que tenemos. Entonces estos habían sustituido el poder del evangelio, de la palabra, el tesoro de tener una relación personal con Dios, por tener bienes materiales. Se habían convertido en materialistas. Y ellos decían, no, yo soy rico, tengo todo o sea, para ellos su Dios era la riqueza, eran los placeres. Y sabes una cosa, a ese Dios se llama el Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Y el problema del Dios Mamón es que solamente lo puedes disfrutar mientras estés aquí en la tierra, porque nadie puede servir al Dios Mamón y servir al Dios verdadero. Y el que sirve al Dios Mamón, pues sí, uno ve personas que de pronto en este mundo pueden tener riqueza, pero ¿cuánto dura la vida en este mundo? El que más dure, pongamos que dure 100 años. ¿Y después qué? Jesús dijo, no se enfoquen, no se desenfoquen más bien en tener riquezas aquí en la tierra, más bien hagan riquezas en el cielo. No quiere decir que uno no pueda tener riquezas aquí, que uno no pueda ser próspero. Al contrario, estamos llamados a ser prósperos, a ser buenos administradores, buenos mayordomos, está bien. Pero esta iglesia de la Odisea se desenfocó. Ya yo no necesito de Dios, ya no necesito de la iglesia, ya no necesito fe. Y es lo grave cuando la fe solamente es como la llanta de repuesto. Cuando estoy varado es que la necesito. O como el seguro, cuando me choco es cuando, gracias a Dios, pagué el seguro. Nosotros necesitamos entender que Él es lo más importante. Y dice la Escritura, ¿no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo? La riqueza no compra el gozo. Los bienes materiales no compran el gozo. Hay mucha gente que tiene mucha plata, que ha alcanzado la fama y son infelices. De ejemplo, miren todos los actores, terminan suicidándose, metidos en drogas, porque no encuentran la felicidad, no encuentran el gozo y la alegría. Uno sabe que uno a veces, nosotros hemos experimentado que pronto hemos deseado, quiero tener esto, y cuando uno lo tiene uno dice, no, yo pensé que iba a ser mejor la alegría. ¿No les ha pasado? Uno sabe que los bienes materiales y la riqueza no lo hace a uno más feliz. Es más, muchas veces hay personas que por estar desenfocados son infelices y hacen infelices a los que viven alrededor de ellos, porque el materialismo genera infelicidad. Entonces dice, ¿no te has dado cuenta que eres infeliz? Miserable. Porque hay
gente que no me lo vas a quitar, esto es mío. Y uno dice, hermano, pero si tienes tantas camisas, ¿por qué no das una? Y a veces la miserableza genera que haya enemistades, que haya problemas, porque se vuelve la gente, no, es que esto es mío y nadie me lo quita. Pobre, ciego y desnudo. Y a veces la pobreza y la ceguera es por la necedad. Y dice el Señor, te aconsejo, le dice a esta iglesia, que compres de mí oro puro, cosas valiosas realmente que duran para siempre, refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. La gran enseñanza que tenemos es que si Dios está conmigo, lo tengo todo. Con el Señor, con el Evangelio, con su palabra, lo tengo todo. En esta vida y por la eternidad. No podemos sustituir el regalo del Evangelio por cosas materiales. Y no es que estoy diciendo que lo material sea malo, ¿sí me explico? Porque es que irse al extremo de decir, no tengo nada. Los pobres son los más espirituales, eso no es cierto, porque la voluntad de Dios no es que seamos pobres ni miserables, sino que tengamos en cuenta que primeramente es el reino de los cielos y su justicia lo más valioso. Y también compra de mí ropa blanca, buenas acciones, el buen nombre. Compra ropa blanca, limpia y pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos para que te los cures y recobres la vista. Las enseñanzas de Dios son una luz, una lámpara que nos enseñan, que nos dan sabiduría. Hay mucha gente que de pronto aprende los secretos de este mundo, pero no los secretos universales, los secretos espirituales. Y el Señor está dispuesto a abrirnos la puerta a cosas ocultas que no conocemos. Dios es el Dios que revela cosas ocultas, secretos ocultos que no conocemos, Él nos los revela. Él nos da sabiduría. Hay mucha gente que sabe mucho, tiene grados, tiene especializaciones, pero no son sabios, no son felices, no viven una vida realmente en la bendición que quiere Dios darnos. En la tercera carta de Juan, dice Juan, yo deseo que seas prosperado en todo, que prosperes en todo lo que haces, así como prospera tu alma. La enseñanza que Dios nos quiere dar es una prosperidad integral, que uno disfrute lo que tiene, lo que se gana, que uno pueda ser feliz, que uno pueda ser de bendición con lo que tiene. Jesús contó una parábola de un hombre que era muy rico y tenía graneros, era el hombre más rico que estaba en ese lugar y tenía graneros, y dijo, oye, ¿ahora qué hago con mi riqueza? Tanto que he trabajado, tenía tanta riqueza que no tenía dónde guardarla. Y dijo, voy a tumbar mis graneros y voy a hacer graneros más grandes con mayor capacidad, voy a hacer mayor capacidad de bodegaje y va a ser un almacenamiento mayor. Y le dice Dios, necio, toda la vida trabajando y hoy van por ti. ¿De qué sirve tenerlo todo y pierdes tu alma? ¿Para quién va a ser esa riqueza? ¿Para quién trabajaste tanto? Qué bueno uno poder entender que en la dirección de Dios tiene la sabiduría para trabajar, pero también para disfrutar, para construir, para hacer, para bendecir. Y esa sabiduría de los tiempos lo da Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos ser enseñados, ser guiados por el poder de su Santo Espíritu. Saber sembrar en buena tierra, sembrar en el reino de los cielos, construir eternidad también con los bienes materiales. Y también saber cómo comportarnos, porque los tiempos los conoce Dios. Estamos en tiempos donde el mundo no se esperaba lo que está sucediendo en el 2020, en este 2020. Muchos no se esperaban lo que estaba sucediendo. Muchos no saben qué hacer. No saben si es mejor encerrarse o salir. No saben si es mejor trabajar o encerrarse. Y si se encierran, entonces fracasan en la economía. Y si la economía prospera, entonces se enferman. No saben qué hacer. Todo el mundo critica a todo el mundo. Ay, ¿por qué salió? Ay, ¿por qué se encerró? Porque las dos tienen sus situaciones graves.
¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos la vida? ¿En qué tiempo cosechamos? ¿En qué tiempo recogemos? Necesitamos la dirección de Dios. Y esa enseñanza la da el Señor. Dios nos da sabiduría e inteligencia. Por eso Santiago 1 del 5 al 8 dice, si necesitan sabiduría, ¿quién necesita sabiduría? Yo creo que todos necesitamos sabiduría porque no nos la sabemos todas. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Nuestra fe debe estar depositada en el Dios que es el dueño del oro y de la plata, del buen generoso Dios que nos va a llevar al camino de la victoria. Sabes, la teología, la creencia que tengamos marca nuestro futuro. Estuve hablando con un hermano en esta semana que me decía que estudiando, que hay científicos o filósofos que dicen que los pueblos prosperan de acuerdo a su religión o a su creencia. Conforme a lo que ellos creen y a su religión, así prosperan. Y otros autores dicen que de acuerdo a la disciplina. Pero sabes, cuando uno mira los países más ricos del mundo, nosotros necesitamos entender la influencia de la religión o de la fe. Por lo general, los países cristianos protestantes son muy prósperos. Vemos Inglaterra, Estados Unidos como potencias. Son países prósperos. Rusia tiene una línea de cristianos ortodoxos. Ellos creían en el trabajo, en el Dios que prospera, en el sembrar. Y vemos otra línea, ahora los nuevos ricos son los países orientales. ¿Por qué? Porque en su religión budista, el budismo de los orientales, allá practican el ascetismo, que es sufre. Entonces los orientales son, no tengo hambre, no tengo dolor, no tengo, claro. Entonces, ¿qué hicieron? Aquí tenemos buenos esclavos. No tienes hambre, trabaja. No tienes dolor, sufre. Y vemos que la producción de ellos a base de su sufrimiento y de soportar, o sea, en ellos aplica la disciplina. Y la disciplina los ha hecho entender la regla de que el que trabaja y produce, así sea que le paguen poquito. Por eso es que han acabado la economía. Porque ellos por $1 hacen lo que hacen otros por $30. Porque ellos dicen, no, o sea, son la línea del soporta, del sufre. Y así se levantó esa economía oriental. La economía de los países occidentales, los más ricos, son aquellos que han creído en la bendición de Dios, han trabajado, aplicado los principios. Pero hay unos que no salen de su pobreza porque en su cosmovisión la culpa es del gobierno. Es que no me han regalado, no me han dado. Entonces tienen mentalidad de pobre y los han enseñado así. Y así piensan y así creen. No creen en el esfuerzo, en el trabajo, en la libertad de producir, en poder trabajar, en poder soñar. Si no tienen mentalidad de pobres. Por eso el Evangelio nos da la capacidad de soñar. Porque el Evangelio nos enseña lo siguiente, y es lo que hemos venido hablando. Por encima de tus limitaciones, por encima de mis limitaciones, por encima de mis errores, por encima de mi fracaso, hay un Dios de esperanza que suple nuestra necesidad. La salvación no es porque nosotros podamos hacerla. Y mire cómo cambia el concepto. Hay gente que dice, hay que ser bueno, hay que esforzarte, y entonces hay unos cristianos, yo tengo que sufrir para que Dios me perdone, yo tengo que, no,
no depende de ti, depende de Él. Y cuando uno aprende a disfrutar la gracia y el favor de Dios, uno camina con fe. Los sueños de un creyente que conoce el Dios que abre puertas son diferentes al que cree que yo soy el que la voy a abrir. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy comunicando? Hay gente que dice, no, yo soy el que abro las puertas. No vas a poder abrir estas 7 puertas. Que estas puertas las abre Dios. Cuando uno dice, Dios me abre 7 puertas que yo no puedo abrir, uno dice, uy, puedo soñar en grande, ¿o no? Empiezo yo a creer que Dios va delante de mí, por encima de mi incapacidad, por encima del yo no puedo. Si creo, es posible. ¿Ven cómo cambia el concepto? El evangelio nos transforma. Porque hay muchas cosas que yo voy a decir honestamente, esto me queda grande, esto no lo voy a poder hacer. Pero Dios muchas veces dice, pero yo voy contigo. Sí, me están cogiendo. ¿Ven lo importante que es la enseñanza? Y no es la enseñanza nueva, moderna, porque el ejemplo que nos pusieron acá y que hemos hablado es Moisés. Moisés era tartamudo y Dios lo llama como su vocero. Y él dice, yo. Uno decía, no, pues póngalo a jugar fútbol. Pero lo puso a hacer su voz. Tenía que ir a hablar. Imagínense. Moisés tenía dificultad para hablar. Y es la voz que va a hablar. Uno diría, no, Dios mío, pero hubiera escogido a alguien que hablara mejor, que no tuviera una... Uno pensaría. Pero Dios nos quiere enseñar. Y le dice Dios a Moisés, porque es que Moisés dijo, pero ¿quién soy yo? No eres tú. Soy yo el que te mando. Es mi poder que va a estar contigo. Entonces se atrevió a hacer esta campaña de liberación. Ven, cómo la enseñanza ayuda. Es que si Dios no nos guía, si Dios no nos enseña, no somos capaces. Entonces fue Moisés, se presentó con una vara, recuerdan, que la tiró y se convirtió en serpiente y después se convirtió otra vez. Bueno, con eso fue. Eso sí, Moisés creía. Moisés sí tenía fe y sabía que esa puerta se iba a abrir por el poder de Dios. Y Dios empezó a enviar plagas a Egipto. Y vinieron plagas de ruina, de castigo. Y así fue como Dios liberó a Israel de Egipto a través de un hombre, Moisés, que estaba lleno de inseguridades y de limitaciones comunicacionales. Pudo hacerlo porque Dios lo estaba guiando. Dios lo puede hacer contigo. De pronto nosotros no tenemos una dificultad como tan evidente así de hablar, pero tenemos muchas otras limitaciones. Pero si Dios va con nosotros, Él suplirá. Y entonces qué bueno poder ser enseñados y guiados por Él. Porque entonces entendemos que las puertas se van a abrir no porque yo soy capaz, sino porque Él es capaz. Amén. Qué bueno ser enseñados y guiados por Él. Nos ayuda a tener una mente diferente. Entonces la primera puerta era la salvación. La segunda puerta, la enseñanza. La tercera puerta, una puerta importante, es la oración. En Mateo 21:22 dijo Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederán. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Mira que es una oración que está basada en la confianza y en no dudar en el poder de Dios. Pero hay que orar. Hay muchas puertas que no se abren porque no se ora. Y hay gente que a veces sabe por qué no ora, porque tiene una altivez y un orgullo guardado. No, yo no necesito orar por esa bobada, pastor. Pero Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a orar por el pan de cada día. Y uno dice, pero ¿por qué un pan? Porque por ese pancito de cada día, Dios dice, ora y pide. Reconoce
que Dios abre puertas que tú no puedes abrir. Pero muchos dicen, no, pero yo trabajo, el pan de cada día yo me gano. Y me gano mucho más panes. Porque una bolsa de pan podría costar, ¿qué? 2,000 pesos, 3,000 pesos. Yo me gano al día, no sé, 60, 100,000 pesos, 200,000. Otro me dice, yo me gano 1,000,000. Tengo para muchos panes. Pero sabes, que no te pase lo de la iglesia de la Odisea, que reemplazó el materialismo por el Dios Todopoderoso. Yo recuerdo a mi padre, que llegó a ser muy próspero, pero él siempre tenía un detalle. Cuando llegaba, gracias Señor por el pan de cada día. Y yo desde pequeño decía, pero tienes más que un pan. Pero Dios me lo dio. Y eso le da la posibilidad de que nuevas puertas se abren. Aprende a agradecer a Dios por lo que tienes. Porque en esta situación que estamos viviendo, se nos ha olvidado agradecer y reconocer de que Dios dio. Pero recuerda que Dios dio y Dios quita. Lo que hablábamos el domingo pasado. Dale gracias a Dios porque Él es el Dios que abre puertas, el que da. Y muchas cosas no se dan porque no oramos. Hay gente que dice, no, es que esto no necesita oración. Yo escojo con la que me voy a casar. Ay, te faltó oración. ¿Sí vio? ¿Sí vio? No, yo el novio, la novia la cojo a mi manera. ¿Sí vio? Lo que se consigue por no orar. Que no salga después. La gente a veces se mete en negocio por como ven. Es que se me presentó el negocio. Hermano, oró. No, pastor, es que eso era obvio que el negocio era bueno. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Pues a mí no me gusta decir mucho sí vio o se lo dije porque eso realmente da rabia. Pero muchas veces las puertas no se abren porque no ora. Y uno a veces da por sentado las bendiciones. Aquí estuve hablando con la familia de Karen y la mamá de, ¿cómo que se llama? Jonathan. Jonathan ha sido un testimonio desde antes de la pandemia porque la muerte se lo ha querido llevar varias veces. Y oramos y Dios lo saca adelante. Ahora estuvo otra vez en peligro de muerte y Dios lo sacó otra vez adelante. Amén, ¿verdad? Hoy sale. Pero hay que orar. Oremos por la salud, oremos por los hijos, oremos por los propósitos, oremos por la bendición. No seamos arrogantes ni orgullosos de decir, no, yo por esa bobada no oro. Porque a veces esas bobadas son las que nos fracasan la vida. Oremos. Y ese es el poder de la oración. Jesús dijo, llamen y se les abrirá, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La oración es la llave que abre puertas y nos enseña a que de una vez cuando oramos, todo viene de parte de Dios. Santiago 4:2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces hay gente que está peleando y yo quiero eso y envidiando y buscando el propósito del otro y queriéndole quitar al otro el plan y queriéndole. Uno dice, pero ven acá, es Dios el que da. ¿Por qué peleas con el otro? A veces Dios le da bendiciones a uno de sus hijos, no es para que nosotros se las arrebatemos. Gloria a Dios, Señor, y dame la mía también. Pidámosle a Dios. Pero hay gente que envidia lo que el otro tiene. Ay, eso es como cuando uno estaba chiquito, ¿se acuerdan? Uno como niño. Y ahí se ve nuestra naturaleza. Porque uno ve a los niños, ¿quién les enseñó eso? Uno no sabe. Uno a un niño le da. Y hay experimentos. Medio pan, al otro medio pan y al otro un pan entero. Ay, ¿por qué? A él le dieron el pan entero. Y es a pelear a quitárselo. Nosotros necesitamos aprender a pedirle a Dios. Y Él dará conforme a nuestras capacidades. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Señor, me diste medio y yo lo voy a saber aprovechar. Lo voy a hacer producir. Vamos a darle 2 panes ahora.
Necesitamos aprender a depender del Dios que da en la oración. Oremos por prosperidad. Oremos por capacidades para administrar bien, porque no nos volvamos materialistas. Es bueno orar por las finanzas, es bueno orar por la prosperidad. Yo oro para que sean prosperados en todo y que les vaya bien. Yo quiero que esta iglesia sea la iglesia más próspera de Colombia. O sea, que ustedes sean prósperos, pero obviamente que tengan la capacidad para administrar esa prosperidad. Que sean personas felices, que sean personas generosas, que sean personas que disfruten de esa bendición y sean personas espiritualmente maduras. Realmente eso se hace en oración, eso se forma en oración. Entonces, la cuarta puerta es la puerta de acercarnos a Dios. Vamos a revisar la memoria. La primera puerta, salvación. Segunda puerta, enseñanza. Tercera puerta, oración. Y cuarta puerta, la de acercarnos a Dios, la de tener una comunión con Dios. Dice Santiago 4, 7 al 10. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. O sea, hay que humillarnos para acercarnos a Dios, ser humildes. Porque hay una barrera que impide que nosotros podamos acercarnos a Dios y es el orgullo y la altivez. Dice que Dios al orgulloso y al altivo lo mira de lejos porque ese cree no necesitar de Dios. Pero al humilde Él se acerca. Pero mire, dice, sean humildes porque el orgulloso es como el diablo. Así que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Cuando vemos la historia del diablo, la escritura nos muestra que Satanás era un querubín que estaba lleno de la gloria de Dios. Tenía grandes bendiciones, tenía grandes capacidades, pero ¿sabe qué le pasó a ese querubín? Se sintió orgulloso. Dijo, yo no necesito de Dios, yo seré como Dios. Y el día que ese querubín pensó así, dejó de ser el lucero de la mañana y ahora se conoce como Lucifer. Cayó del cielo, ¡pum! Y se llevó una cantidad de ángeles que se convirtieron en demonios. O sea, por eso nosotros necesitamos resistir al diablo y a sus características de orgullo, de altivez, de reemplazar a Dios. Somos criaturas, no somos Dios. Dios es Dios y nosotros somos solamente para adorarle y para servirle. Por eso dice, humíllense y acérquense a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Por eso venimos a la iglesia, a acercarnos a Dios con humildad, resistiendo al diablo y el comportamiento diabólico, y él se acerca a nosotros. Dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Quién sabe que el mundo jala? Las cosas de este mundo jalan y muchas veces nos hacen titubear. Por eso hay que lavarnos las manos y es un proceso de purificación que hacemos con la sangre de Cristo Jesús. Derramen lágrimas por lo que han hecho. No está mal sentirse mal cuando uno ha hecho mal. ¿Ah? ¿Me entendieron? No está mal sentirse mal cuando uno ha hecho mal. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Señor, hice mal. ¿Sabe qué hace este mundo? Se justifica. Ah, no. ¿Para qué dio papaya? Ah, no. ¿Vos iba a ser yo? No. Si lo hicimos mal, perdóname, Señor. No encubramos nuestro pecado delante de Dios. Perdóname, Señor, me he equivocado. Hay cosas que hay que cambiar en mí. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. No hay nada más terapéutico, por ponerle una palabra humana, terapéutico, que uno ir a la presencia de Dios y decir, Señor, yo he hecho esto mal, yo me arrepiento, yo sé que esto está mal hecho. Ser transparente.
¿Sabe por qué hay tanta gente que tiene como múltiples personalidades, bipolaridad? Porque no encuentran transparencia. Viven vidas que no saben cómo vivirla. Aquí soy bravo, aquí soy feliz. Aquí estoy alegre, aquí estoy triste. Y hay unos que no son dos, sino son 3, 4, 5 personalidades. No saben cómo vivir. Entonces se meten en personalidades. Ahora soy inteligente, ahora soy triste, ahora estoy llorando, ahora soy una víctima, ahora soy un victimario. La transparencia nos ayuda a ser transparentes con nosotros mismos delante de Dios. Les doy una terapia gratis. Esta es gratis y es muy valiosa. Muchos pagan psicólogos, terapeutas para ir a contarle a un ser humano cómo se siente. Y el ser humano les dice lo que él piensa. Ah, sí, no, déjalo así, tómate esta pastilla. Pero cuando uno va a Dios y le dice, tengo esto, me siento así. La oración tiene un poder terapéutico, tiene un poder liberador porque te hace hablar con la verdad delante de Dios. Saben, yo lo aplico porque yo no soy perfecto, tengo muchos errores y delante de la presencia de Dios encuentro otros que de pronto estaban escondidos. Y digo, Señor, quítame eso, quítame este pensamiento, quítame esta idea, quítame esta negatividad, quítame este fracaso, quítame este dolor, quítame todo eso. Y el Señor me limpia con su sangre y me da esperanza, porque no es solamente desahogar, sino que el Señor nos hace nuevas criaturas en Cristo. Ven el poder de la oración y el poder de acercarnos a Dios. Él nos empieza a transformar. Cuando Moisés duraba tiempo a solas con Dios y él bajaba, dice que su cara estaba prendida, su rostro físicamente se veía encendido. Cuando uno está cerca de Dios, Dios lo transforma. Pero muchas veces usted se ha dado cuenta que los niños aprenden malas costumbres y uno dice, o las mamás dicen, esto no se lo enseña en la casa, esto usted lo está aprendiendo en la calle, porque se le transmiten las malas cosas. Hay personas que transmiten su negatividad. Entonces uno empieza, ay, sí, el día está triste. Las noticias. A mucha gente les han prohibido ver noticias y muchos no ven noticias porque se deprimen, porque los influencia este mundo negativo, lo influencia a veces el mal ejemplo. Cuando los niños andan con niños vulgares, salen diciendo vulgaridades. Cuando los niños andan con malas amistades, salen haciendo esos malos hábitos. Dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros por eso necesitamos aprender a estar cerca de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Dios nos transforme. En el secreto, de allí venimos recargados, de ahí venimos con fe. En el monte santo, cuando Moisés venía prendido con el poder y la gloria de Dios. Necesitamos nosotros tener esa puerta para estar cerca de Dios y que Dios nos dé, nos transforme, nos transmita de su presencia. Y uno ve muchas personas que pareciera que tuvieran como más capacidades espirituales y uno se pregunta, ¿y por qué? No porque sean diferentes, porque han aprendido a entrar, a abrir la puerta, a estar en la presencia de Dios. Y a veces para abrir la puerta y estar en la presencia de Dios hay que cerrar la puerta. Dice la Escritura, cuando ores, cierra tu puerta y a solas ora. Cerramos la puerta a solas para abrir la puerta a la presencia de Dios. Estos son en los secretos. Y Dios nos ha venido revelando este detalle que no podemos descuidar, y es valorar la oración privada, la oración a solas. Vuelvo y le repito, no dejen de orar en los secretos, porque ahí vendrán con el rostro iluminado, con la presencia de Dios, purificados. Dios los levantará y les dará la victoria. Amén. ¿Se me durmieron? Ronquen a ver. El quinto punto, bueno, toca echar un chiste, ¿no? La puerta abierta al poder.
Y se refiere aquí al poder sobrenatural. Marcos 16, 17 al 18 dice: los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. ¿Sabes algo que puede pasar en ti? Es experimentar el poder sobrenatural de Dios. Y es algo que no está para algunos creyentes, está para todos los que crean. Necesitamos nosotros entender que depende que nosotros confiemos en el Señor y sepamos usar el nombre de Jesús, que no es usarlo como una estrategia, porque algunos se han quedado en una fórmula. Algunos dicen, usted repite en el nombre de Jesús y lo repiten como una fórmula mágica. Y hay una historia en el libro de Hechos de uno de los hijos de Esceva. Eran 7 hijos de Esceva, que era un judío que ellos hacían liberación. Ellos eran como exorcistas. Y un día vieron a Pablo echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y entonces ellos se acercaron donde una persona que estaba endemoniada, le dijeron: ay, ya aprendimos la fórmula. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Así más o menos fue la fórmula. Y el demonio respondió: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que les dio una muenda a esos 7 que salieron desnudos. Y eso corrió la imagen, esa historia corrió en ese lugar, que muchos se convirtieron al Señor. Con esto, ¿qué les quiero decir? Para nosotros abrir la puerta del poder sobrenatural de Dios, debemos caminar bajo la autoridad de Dios. No es una fórmula, es estar bajo la obediencia de su palabra y su autoridad. Y les voy a poner un ejemplo fácil del ejército. Llega el general, que es el mayor grado, el general comandante del ejército. Está en su oficina y le dice al soldadito más nuevo que acabó de llegar, al soldado raso, que es el grado más bajito que hay, y le dice: soldado, vaya y llámeme al capitán y dígale que lo necesito aquí urgentemente. Se va el soldado a buscar al capitán y le dice: capitán, lo llama mi general, rapidito para allá, que urgente. Un soldadito no es capaz de mandar a un capitán. Pero el capitán dice: ¿quién dijo? Me acabó de decir mi general. Enseguida se pone rápido, se va. ¿Por qué? Porque está actuando bajo la autoridad del general. Nosotros podemos entrar en la puerta del poder sobrenatural cuando entendemos que estamos obedeciendo a la autoridad que es sobre toda autoridad, en el cielo y en la tierra. Y por eso es que podemos decirle a los demonios: sal. Por eso es que podemos decirle a las enfermedades que se vayan del cuerpo. Por eso es que podemos deshacer las obras de Satanás. No porque yo tenga un poder o yo, que lo digo porque soy yo. El demonio dice: ¿tú quién eres? Donde vaya ese soldadito otro día, el mismo soldadito, vamos a hacerle la broma al capitán. Mi capitán lo volvió a llamar el general. Y como el general sepa que era una broma, ay, no estaba bajo la autoridad. Entonces nosotros necesitamos entender que en este mundo hay autoridades del mundo de las tinieblas invisibles. Hay un ejército también de grados, de demonios, de potestades. Pero sabes, están bajo la autoridad de Jesús y bajo la autoridad de los hijos de Jesús, de nosotros. Por eso dice allí: los que confían en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, se van. Podrán hablar idiomas nuevos y extraños, el don del Espíritu Santo. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará.
pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Cuando habla de cosas venenosas, serpientes o escorpiones, lo que estamos estudiando Apocalipsis es una relación con el poder de los demonios. Las tinieblas, Satanás lo relacionan con la serpiente y los demonios lo relacionan con escorpiones. Por eso muchas de las figuras del castigo que van a venir producto de los demonios son serpientes, o tienen cola de serpientes, o tienen escorpiones, tienen aguijones como el escorpión. Son venenosos para explicar el poder de las tinieblas. Porque la hechicería, la brujería, los demonios actúan es envenenando a la gente. Muchos de los daños que hacen son daños de veneno. Pero sabes, hay alguien mayor. Hay que humillarse, como decía el texto ahorita, humíllense delante de Dios y resistan al diablo y él huirá. Hay personas que han hecho pactos con las tinieblas. Hay personas que han abierto puertas con hechicería, con brujería, con ocultismo. Necesitan cerrar esa puerta en el nombre de Jesús, porque eso les traerá ruina, fracaso y muerte. Y el Señor viene hoy a decir que quieren abrir la puerta de lo sobrenatural. Necesitan cerrar la puerta al ocultismo, cerrar la puerta a la brujería, a los demonios, a la idolatría. Porque es que un ídolo es sustituto de Dios. Cogen una figura, se arrodillan, le prenden vela. Dice, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no escucha, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina. Dice, un ídolo no es nada, pero detrás de él hay un demonio. Por eso nosotros creemos en el Cristo que está vivo. No es un madero, la cruz. Ahí fue donde murió, pero él pagó por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida. Y en el nombre de Jesús podemos experimentar el poder de Dios que deshace el poder de las tinieblas. Porque la hechicería, la brujería es la religión de un mundo caído, de un mundo pecaminoso. Nosotros adoramos al verdadero Dios. Y el sustituto que se hizo para adorar a Dios fue adorar ídolos, adorar brujos, adorar cosas de la naturaleza, que realmente, se sustituyó el verdadero Dios creador por cosas creadas. Por eso hay que cerrar esa puerta, porque esa puerta trae maldición, trae ruina, trae fracaso, trae maldiciones para nuestra generación. Y qué bonito abrir la puerta de lo sobrenatural, porque para nacer de nuevo es algo sobrenatural y milagroso. Para cancelar las maldiciones es algo sobrenatural. Hay personas que han sido afectadas por maldiciones. Demonios los molestan. Y eso no son cuentos de brujas y cuentos de fábulas. Son cosas muy reales. Cosas que evidenciamos en nuestra realidad, que muchos no las quieren contar, pero que sabemos que sí es así. Hay evidencia del obrar diabólico, destructor en la vida de personas. Pero sabes, Dios quiere cerrar esa puerta en tu vida, porque Satanás es el asesino desde el principio. Él vino para matar, robar y destruir. Él engaña. Y Dios quiere liberarte de esa maldición. Si de pronto por desconocimiento lo hiciste en el pasado, hoy es tiempo para que en el nombre de Jesús se cierre esa puerta. ¿Usted lo cree? Cerramos esa puerta en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición sobre ustedes, toda hechicería, toda brujería la cancelo en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que todo demonio se va de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu generación, por el poderoso nombre de Jesús. Necesitamos caminar en lo sobrenatural, ¿sí o no? Es el poder sobrenatural que rompe toda maldición, que rompe toda condena y todo decreto de Satanás. Cancelo todo decreto de muerte sobre ti, todo decreto de fracaso en el nombre de Jesús, y declaro que tienes vida en abundancia en el nombre de Jesucristo. Sexta puerta, la puerta del servicio. Mateo 28, 18 al 26, al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado.
y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cristo nos da fuerzas y nos da la oportunidad de servirle a su reino. No hay nada más hermoso que uno decir: mi vida ha sido útil. ¿Quién quiere ser útil? A veces hay gente que dice: pastor, yo me siento inútil, yo le quemé tanto tiempo a una empresa, le quemé tiempo a unas cosas y la verdad, eso no fue lo que yo esperaba, no fue lo que yo. Y cuando a veces hay gente que dice: no, yo he recogido, pero aún así no me siento como, quiero ser útil para cosas realmente importantes. Dios te está llamando a servir a su reino, a que seas útil para la eternidad. Tú puedes hacer un negocio y de pronto te ganas una plata. Algunos dirán: pastor, me gané 2, me gané 3 millones. Otros dirán: me gané 10, otros dirán: me gané 1000, pastor. En un negocio me gané 4000, me gané 9000. Uno, uy, pero eso no es nada, porque es plata. Pero que tú digas: yo serví y se salvó una persona para siempre. Oh, eso es eternidad. Hay una película que a mí La lista de Schindler, un alemán que era empresario y contrataba la mano de obra de los judíos barata o gratis. Solamente ellos por salvarse del castigo nazi, ellos iban y le servían a este Schindler. Y él llegó a tener empresas de ollas, de armas, llegó a ser muy próspero. Pero al final, en esa película, eso hay una película que los judíos se sacan los dientes, las muelas que tenían con oro y le hacen un anillo en agradecimiento. Y esa parte a mí me conmovió, porque él tenía como un lapicero Montblanc y decía: este lapicero hubiera costado 2 más de ustedes. Vio su carro y dijo: este carro hubiera costado 200 más de ustedes. Empezó a ver todas las propiedades y decía: yo hubiera hecho mucho más con todo lo que tenía. Y a mí me llegó en el corazón, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en tener el lapicero de marca, la ropa de marca, el carro de marca. Y él decía: si yo hubiera invertido mejor en darles, hubiera salvado a más personas. Él quedó como un héroe, porque él, aunque no estaba pensando en salvar a la gente, le estaba pensando en su negocio. Por su negocio se salvaron varios judíos, pero él decía: yo pude haber hecho más. Qué bueno que por nosotros abrir la boca, testificar de Dios, sembrar en la iglesia, servir en la iglesia, podamos salvar a alguien. Yo les digo una cosa: yo vengo de línea empresarial. A mí me duele cuando los pastores se salen del pastorado para dedicarse a los negocios. Realmente hacen muy mal negocio, porque no hay nada en esta tierra que valga más que la vida de ustedes. No hay nada en esta tierra que sea más importante que ustedes. Ustedes son importantes, tanto que Jesús murió en la cruz por ustedes. Y no solamente por ustedes, por los que están allá afuera, sino que ellos todavía no lo saben. No hay nada más importante para Dios que las personas. Y nosotros a veces pensando en cosas banales. Dios quiere salvar a la gente, por eso murió en la cruz. Pero a veces la información equivocada, Satanás usa también teología diferente, evangelio tergiversado, para que la gente: no, yo que voy a ir a la iglesia, no entienden lo que es el evangelio. El evangelio lo han materializado también, han usado la iglesia para enriquecerse, y para eso no es. La iglesia es para compartir este mensaje de riqueza eterna y que muchos más sean alcanzados. Obviamente hay que pagar servicios, hay que pagar construcción, todo eso, pero el propósito de todo esto es salvar a más personas. Yo quiero ser útil y quiero enseñarle y pedirle que sea útil. Sea útil. Nuestro evangelio no es un evangelio que es para el beneficio nuestro. Jesús murió en la cruz para beneficio de todos. Seamos útiles en compartir el evangelio de verdad. No se preocupen por aquellos que lo comparten mal, eso no es mi problema ni es el suyo. Nosotros seamos buenos siervos de Dios y compartamos el evangelio a aquellos que lo necesitan. Vea, hay casos donde usted tiene un amigo, una amiga, y usted no sabe cuándo va a morir o cuándo esa persona se va a rendir. Hay gente que se está quitando la vida, jóvenes se están quitando la vida. De pronto necesitan de usted para que usted le hable,
para que usted le diga que hay esperanza, que hay puertas que Dios abre, que solamente las va a abrir Jesús. Este mensaje es poderoso, es necesario, es relevante para hoy. Esas puertas solamente las abre Dios. Poder servir para que la gente sea salvada, solamente comunicándolo o dando testimonio, no es más. Construyendo una iglesia cuya cabeza es Cristo y es el Evangelio. Dios nos llama a servir. Y por último, tenemos la puerta del cielo. Dice Juan 14, 1 al 3. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Hay una puerta abierta para que el nombre de cada uno de ustedes esté escrito allá en el cielo. Yo oro y yo anhelo que este servicio que estoy haciendo yo hoy y que estoy haciendo en mi vida como pastor, sea que ninguno de ustedes se pierda. Y quiero que más personas estén con sus nombres escritos en el cielo. Yo oro para que Medellín sea salvada, para que Antioquia y Colombia sea salvada, o si Dios nos lleva a que transmitamos a otros lugares, el mayor número de personas. Qué bendición poder uno llegar al cielo y decir: vea, mi vida sirvió para solamente compartir de aquel que da vida, para solamente compartir de aquel que tiene la llave. Yo solamente soy un heraldo, un proclamador de aquel que conozco en la Escritura y aquel que se ha revelado. Y Dios quiere que tengas sueños de eternidad. Dios quiere darte la oportunidad de vivir por siempre. Esta carne, esta carnecita y estos huesitos tienen fecha de vencimiento. Son hechos de polvo, pero nuestra alma es eterna. Es el soplo de Dios. Pero algunos estaremos viviendo con Él y otros estarán en lugares de castigo en el infierno. Aquellos que se negaron a recibir ese regalo de salvación, pues no les queda otra sino que irse para el lugar donde no está Dios, sino donde está el diablo y sus demonios. Nosotros queremos estar en el lugar donde está nuestro Creador, que tiene grandes bendiciones eternas en el cielo. ¿Ustedes lo quieren hacer? Vamos a declarar con nuestra boca nuestra fe. Yo quiero que repitan conmigo. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y Salvador, que moriste en la cruz para tomar mi lugar, para perdonarme y librarme de toda maldición. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy quiero acercarme con humildad delante de ti para que tú te acerques a mí. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y me regales la salvación. Te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que sea fortalecida por ti, que seas tú abriendo puertas que nadie pueda cerrar y seas tú cerrando puertas que nadie pueda abrir. Padre, cerramos la puerta a la maldición, cerramos la puerta a la muerte, cerramos la puerta al fracaso, a la incredulidad, en el nombre de Jesús. Y abrimos estas 7 puertas, Señor, para poder disfrutar de las bendiciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi socorro ha sido